Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta primera temporada del podcast Alianzas de Amor. Bienvenidos a este episodio que será bastante interesante. Les pedimos que estén atentos porque tenemos invitados muy especiales. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Itzel? Como tú dices, pues es un programa muy especial. Estamos en el episodio 36 del podcast Alianzas de Amor y pues un programa que a mí me emociona mucho y pues en su momento vamos a presentar a nuestro matrimonio especial invitado. Así es, bueno, ¿se acuerdan que en el episodio anterior hablábamos de la genealogía de encuentros conyugales, el movimiento que llegó a Chilpancingo para quedarse? Bueno, hoy les decíamos que tenemos a un matrimonio especial que estuvo desde el inicio de encuentros conyugales aquí en Chilpancingo y en Guerrero. Queremos darle la bienvenida a nuestros amigos muy queridos, además personas de las que hemos aprendido muchísimo. Realmente sentimos que para nosotros ha sido una bendición que hayamos coincidido en este bello movimiento donde nos dejaron muchas enseñanzas para seguir caminando en esta vida de casados. Así es que les vamos a dar la bienvenida a Esperanza Vargas y Jorge Villa. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Itzel y Luis. Nos es un placer estar con ustedes también, que nos hayan tomado en cuenta para este podcast que están haciendo ustedes. Felicidades, que tengan éxito en todo lo que están haciendo, pues son una pareja de ustedes para nosotros ejemplar. Y sobre todo, que estén en el movimiento de encuentros conyugales. Es un orgullo para nosotros y una satisfacción de le doy gracias a Dios porque hoy están con nosotros. Muchas gracias, ¿no? Pues el privilegio es de nosotros porque pues estamos hablando con historia pura del movimiento en nuestro estado y en nuestra ciudad, en el movimiento de encuentros conyugales por el que han desfilado pues ya miles de matrimonios. Estamos ya próximos a vivir el encuentro 196, imagínense, y ellos son del 1. Antes del 1, ahorita nos van a decir Antes del 1, de hecho, ahorita nos van a explicar por qué. Entonces es prácticamente una historia de vida la que nuestros hermanos y maestros Jorge y Esperanza pues han vivido, ¿no? Pioneros del movimiento y afortunados de estar en su hogar. Muchas gracias. Muy bien, y bueno, pues para comenzar, nos gustaría regresar un poquito la historia de cuando ustedes vivieron su encuentro. Compártanos cómo fue esa experiencia, los invitaron, en qué condiciones fueron, qué les pareció esa experiencia. Bueno, pues para nosotros fue algo muy trascendental en nuestra vida, vivir un encuentro conyugal. Después de haber vivido una experiencia un poco difícil en mi persona de salud, pues teníamos nosotros el deseo de entrar a trabajar, sobre todo yo, de servirle al Señor en algo que fuera fructífero para los demás. Yo le pedí al Dios que me diera más tiempo de vida, porque mis hijos todavía eran pequeños y creo que me necesitaban, eso pensaba. Y sin embargo el Señor dijo, pues te voy a dar la oportunidad. Y yo le dije, quiero servirte, Señor, más que mis hijos, quiero servirte en algo, porque siento que ya me estás llamando, pero voy con las manos vacías a tu encuentro. Porque estábamos apartados nosotros, éramos católicos sociables, nada más, de su pura sociedad, bautizos, 15 años y bodas. Y en ese momento yo me sentí un poco vacía para llegar a darle cuentas al Señor. Le dije, dame la oportunidad, Señor, de servirte en algo, tú dime en qué, y yo estaré al pendiente. Me dio la oportunidad el Señor, pasamos cosas muy difíciles, Jorge y yo, siempre acompañando en cada momento a él. Afortunadamente se resolvió el problema de salud a varios meses y empezamos a buscar, sobre todo yo empecé a buscar que en qué le podía servir. Iba yo a la iglesia y me ponía en la iglesia, ¿qué hago? ¿Qué haré? Y no sabía, estaba ajena a las cosas de Dios. Pero pues él estaba pendiente ya de mí, sabía, me estaba nada más viendo qué es lo que yo quería o no. Y tal vez el Señor se reía por la ignorancia que yo tenía de las grandezas de Dios. Y entonces, pues, alguien nos invitó a ir a un encuentro conyugal. Antes yo había ido a otros retiros, me llevaron y todo, pero yo no me sentía satisfecha, yo buscaba algo más, me sentía sola, sentía que yo no podía caminar y servir sola. Y ya que algo me faltaba, pero alguien llegó, que Dios mandó, y nos invitó a un encuentro conyugal. Yo me entusiasmé mucho, Jorge no mucho, pero como yo acababa de salir de mi trance difícil, él me dijo, voy a ir, pero no más por complacerte,
¿Verdad que así me dijiste? Bueno, y yo tenía muy en cuenta tu salud en esos momentos, tu recuperación sobre todo, y sí. Vayan por eso, yo no tanto por eso. Sí. Y fuimos de buena voluntad, creo yo, de mucha voluntad, eso sí. Mucha disposición. Mucha disposición. Sí, nos fuimos al encuentro conyugal. Ah, qué cosa no me esperaba con lo que yo me iba a encontrar. Con algo tan importante para nuestra vida conyugal, primeramente, porque Dios veía que era lo que estábamos necesitando. No cabe duda que Él no se equivoca y empieza por el principio. Dios dijo, aquí necesitan ustedes vivir un retiro de encuentros matrimoniales, conyugales, y ahí los voy a poner. Y ahí nos puso el Señor. Fuimos con mucho entusiasmo y fuimos 4 matrimonios, nos encontramos casualmente allá. 4 de Chilpancingo. 4 matrimonios de Chilpancingo. Fue el encuentro número 36 que lo vivimos en Tasco de Alarcón, Guerrero. ¿Se acuerdan la fecha? Sí. El 29-30 de septiembre y 1 de octubre de 1984. 1984. ¿Cómo no tenerlo presente? Claro. Si ahí cambia nuestra vida. Sí, un antes y un después. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó nuestra historia, porque la de atrás, pues no era importante y buena, pero es mejor la que vivimos después. Nos encontramos, como ya les decíamos, con 4 matrimonios. 4 matrimonios de aquí de Chilpancingo, sin saber que íbamos. Sí, invitados aparte, muy aparte. Pues se conocían, allá, pero no los invitaron juntos, sino sí, que al estar allá dijeron, ¡ay, qué sorpresa! Se sorprendieron cuando nos vieron, caray, aquí vienen los días, y nosotros decíamos, aquellos amigos conocidos, mira, ahí están. No esperábamos, pero ahí estaban. Y ahí compruebo una vez más que las cosas las hace Dios solamente. Y Él sabe a quién llama. Entonces, pues nos entusiasmamos, nos gustó mucho el movimiento, el encuentro, lo vivimos. Yo vi que Jorge, a pesar de que pues sí iba con ganas y muy dispuesto, pero como que sí decía, como que sí, como que no. Pero ya Jorge, al vivir el encuentro, yo lo veía tan entregado que no le bastó un cuaderno para hacer tantas anotaciones y pidió más. Y me dio gusto ver a mi esposo cómo se estaba entregando y cómo nos estaba gustando lo que estábamos aprendiendo. Y él me dijo, aquí nunca hemos aprendido en ningún lado lo que aquí estamos aprendiendo. Y de veras que sí, jamás aprenderemos nunca en otro lado lo que se aprende en un encuentro conyugal. Como pareja, como persona y como hijos de Dios. Bueno, y es lo que me gusta. Para mí, así en lo personal, las pláticas fueron muy interesantes, las pláticas de los ponentes. Entonces, algo nunca vivido y oído acerca de nuestras vidas y acerca de cómo debe ser un matrimonio, ¿no? Cómo, detalles del matrimonio y lo que viene, ¿no? Y lo que conlleva un matrimonio después de vivir un encuentro. Entonces, eso a mí me tenía muy interesado en esas charlas que nos dieron los ponentes de allá de Tasco. No. Excelente, ¿no? Es algo sí, maravilloso. Que nos traslada, ¿verdad? Es historia pura. Ahorita que ellos están platicando, yo estoy imaginándome al matrimonio de los Villa viviendo su primer encuentro con ese entusiasmo, con esa alegría y sobre todo con esa entrega a Dios, porque siempre ha estado presente en sus vidas, y con esa emoción. Yo me los imagino diciendo, esto lo quisiéramos haber vivido desde antes, pero Dios sabe el momento y aquí estamos. Y lo quisiéramos llevar a Chilpancingo, y eso vamos a hablar en un momento, para que no nos emocionemos más todavía. Y me quedo pensando un poquito, ya nos comentan que pues una situación especial los llevó a buscar. ¿Cómo resolvían antes sus problemas, antes de vivir el encuentro conyugal? Porque muchos matrimonios jóvenes y otros no tanto, pero que no conocen mucho de esto, nos están viendo, nos están observando. ¿Cómo ustedes resolvían sus problemas antes? ¿Dialogaban o se guardaban todo? ¿O allá prácticamente fue un parteaguas y lo resolvieron ahí? ¿O cómo fue esa parte? Si nos pueden platicar un poquito. Allá aprendí yo mucho acerca de las responsabilidades que teníamos que tener como matrimonio y como padres y como pareja. Dice, atender los quehaceres, los deberes, cómo hacerlo, ¿sí? Cosas personales, cómo compartirlas y también compartir ese conocimiento con los hijos,
aparte de nuestra esposa, con los hijos también, porque andamos un poco perdidos en ese aspecto de unificar criterios para la educación de los hijos y eso, y todo eso, ¿sí? Así es, pues creíamos nosotros que éramos un buen matrimonio, porque teníamos muchas amistades, vivíamos en una sociedad que nos envolvía y que nos envolvíamos también nosotros en ellos, en cosas de fiestas, de trabajo, de progreso. Pensamos en la economía, en subir en la economía, en tener, procurábamos más el tener que el ser en aquel entonces. Teníamos nuestros problemas, sí, pero pues los dejábamos pasar. Al ratito ya venía una pachanguita y nos contentábamos en la pachanga, ya contentos y felices, y regresamos y contentos y felices. En realidad creíamos que así era la vida de un matrimonio. Tenía sus problemitas, es normal, decíamos, es normal, pues ya pasó ya. Y así nos las íbamos rodando, nada más. Estuvimos varios años, no recuerdo cuántos años llevábamos de casados, pero ya éramos como 18 años aproximadamente de casados, trabajando, buscando el bien de cada quien, no el bien del otro, sino el bien que yo quería, el éxito que yo quería tener, él el éxito que quería tener, él tenía lo suyo, yo tenía lo mío, y lo disfrutábamos, y creímos que así era la vida de un matrimonio, trabajar, vivir, salir con los hijos, hacer cada quien lo que creía conveniente. Y que éramos felices, porque nadie se metía con nadie. ¡Cuál sorpresa que estábamos tan equivocados! Y que gracias a Dios llegamos a ese encuentro para ver la realidad que estábamos viviendo, creyendo que éramos un buen matrimonio. Y no, efectivamente, no éramos un buen matrimonio. Aunque la gente nos decía que nos admiraba porque nos veían contentos, nos veían felices. Trabajábamos y luchábamos. Eso no es un matrimonio. Hay que trabajar y hay que luchar, pero por nuestra familia y por nuestro matrimonio, siempre, pero solo allá se aprende cómo. En la vida general, en la calle, no aprendíamos. En las fiestas no aprendemos. Con los halagos no se aprende en un encuentro conyugal. Y luego les vamos a decir. Sí, yo creo que toda esa emotividad y todo eso que encontraron como algo nuevo que venía a modificar el estilo de vida que llevaban, quizá es lo que les inspiró o los llevó a que saliera esa espinita para que vinieran a Chilpancingo. ¿Cómo estuvo esa parte de que decidieron servir a partir de que vivieron la experiencia en el movimiento? Y si hubo algún sacrificio entre ustedes que hicieron para este apostolado, ¿qué pasó? Yo creo que ahí fue el llamado de Dios en ese encuentro conyugal. Ahí fue el llamado. A veces pienso que fue desde mi enfermedad, que ya quería el Señor salvarnos. Y Él se vale de tantas cosas. No son castigos. Son experiencias que a veces vivimos como personas, como matrimonios, para ver si nos unimos más o nos desunimos. Claro. Y desde la enfermedad hasta la llegada de un encuentro conyugal, estaba el llamado ya de Dios. Y no me siento digna, pero me siento dichosa porque Dios haya puesto sus ojos en Jorge y en mí para poder haber llegado a un encuentro conyugal y aprender todo lo que aprendimos. Y querer compartirlo con otros matrimonios porque vimos, no somos únicos. Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos compadres. Esa sociedad que nos rodea y que creemos que está bien y que a veces vemos lo que está mal, pero no decimos nada y nos quedamos callados. Aquí hay una solución para aquel que lo quiera recibir. Y así... Por cierto, en la primera oportunidad que tuvimos, como los cuatro que asistimos, bueno, ya estábamos planeando no sé qué tantas cosas o imaginándonos muchas cosas. Se pusieron a platicar. Y queríamos compartir todo aquello que habíamos recibido en nuestro entorno social también, familiar, en Chilpancingo, que es nuestra ciudad. Entonces, nos reunimos rápido al otro día y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos unimos y nos dedicamos a buscar algunos que por ahí andaban desperdigados, ya habían ido, pero que pues ya se quedó allí, como un fin de semana en Acapulco. Como una experiencia. Pero sí, pero con la ilusión que ustedes tenían no se quedó ahí. Después de que platicamos saliendo de nuestro encuentro y nos salíamos
los 4 con esa emoción, los 4, porque Dios nos inyectó a los 4 la emoción, la vivencia, el entusiasmo. Nos reunimos a otro día, oye, pero qué bonito, y comentamos, ¿por qué no invitar? ¿Por qué no hacerlo en Chilpancingo? ¿Por qué no? Pues yo tengo a mi hermana, yo tengo a mis 2 hermanas, yo tengo a mi compadre, yo tengo a mi... Y empezamos a platicar, pues hay que ver si podemos llevar, pues sí. Y comenzamos los 4 matrimonios a llevar a nuestros amigos. Yo comencé con mis hermanas, a convencerlos. Pues sí, me decían que sí, todo, y como que al final del mero día que ya se iban ahí, como que se ponían medio rejeos, pero éramos tan tenaz y estábamos ahí pegaditos que no los llevábamos. Y los llevábamos, Jorge y yo nos los llevábamos en nuestro carrito, llevamos 1 o 2 matrimonios, Juan y Pati, que eran los otros matrimonios, llevaban otros 2, y Adolfo y Silvia llevaron otros 2 o 3 de sus trabajadores, y vimos una cosa, pues, que cuando regresaban, porque los íbamos a llevar al encuentro, los dejábamos y nos veníamos. Y el domingo por la tarde nos íbamos a mediodía, y el domingo ya regresábamos con ellos, los íbamos a traer para que se sintieran apoyados por nosotros también. Y pues regresaban con el mismo entusiasmo que nosotros. Y los primeros que llevamos, vimos que traían sembrada aquella semilla tan hermosa, tan bonita, que dijimos, sí va a funcionar. Y en el siguiente encuentro, a los 3-4 meses, llevamos más y llevamos más y más. Y esos que llevamos invitaron a otros y nos fuimos sumando muchos matrimonios. Eso fue lo más hermoso que yo sentí en aquel entonces, de que nos sumábamos más y más y que los llevábamos hasta darnos cuenta que ya era necesario que se hiciera un encuentro en Chilpancingo. No podíamos estar llevando a Tasco a cada rato. Eran cada 3 meses los encuentros, y de menos llevamos 6, 8 matrimonios en cada encuentro, entre todos los 4 matrimonios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya lo platicamos aquí. Reuníamos a los que ya habían ido, platicábamos con ellos, venían a asesorarnos una pareja de Tasco y nos asesoraba a los que ya habían tomado su encuentro, y dijimos, pues ya se necesita crecer en Chilpancingo. Y pues tomamos la decisión y platicamos con los de Tasco primero. También se nos pregunta que qué sacrificios implicó esto, ¿no? De servir como matrimonio en este apostolado. Pues después de un tiempo, sí vimos que había algunas cosas que nosotros no veíamos. Ya para servir en este movimiento, a los hijos los afectamos porque dejamos de estar con ellos. También nos apartamos de ciertos círculos que teníamos. Es emocionante todo lo que decimos, claro, porque lo vivimos. Yo entiendo a Jorge también, yo también me emociono. Me emociono yo, imagino. Ajá. Los que nos están viendo, creo que también. Es muy emocionante un encuentro conyugal y recordar aquellos tiempos tan bonitos que fueron, que Dios nos puso en nuestra vida. Abandonar a los hijos creo que no era un abandono, porque también íbamos por el bien de ellos, y se los hacíamos entender que cuando íbamos y regresamos era por tener una vida mejor, y nuestros hijos lo comprendían, porque ya nuestra vida veían que estaba cambiando. Qué triste hubiera sido que los abandonamos y seguíamos siendo los padres de antes, regañones, exigentes. Claro que siempre hay que exigir y hay que ver qué, pero con la razón. Entonces ellos vieron que discutíamos menos, que Jorge y yo discutíamos menos, que andábamos en menos pachangas. Sí, hay que dejar tantito las pachangas, hay quien no las quiere dejar tal vez, pero hay pachangas que son convenientes y hay otras que son inconvenientes y que no debemos estar, y que debemos retirarnos poco a poco. Y es importante saber distinguir cuál es el círculo que vas a elegir para bien de tu matrimonio y de tu familia. Eso es muy importante, que también lo aprendí. Sí. A ver. Entonces los hijos lo entendían y veían el resultado. Eso ya era muy bueno, porque ya veían los resultados en nosotros. Y pues porque Dios nos estaba motivando continuamente, no porque de buena fe éramos los buenos nosotros, creo yo, sino porque Dios estaba pendiente de nosotros y nos decía aquí, aquí y aquí. Dejábamos un poco el negocio, porque ya éramos ambiciosos del negocio, eso sí. Nos preocupábamos por el tener, siempre queríamos tener más, y yo quería más, y Jorge más. Y empezamos a abandonar un poco el negocio, pero lo poníamos en manos de personas de confianza también, no era un abandono total.
Y qué casualidad que muchas veces cuando no estábamos, yo había mejor ventas que cuando estábamos. Y ahí vi la bendición de Dios, que Dios no nos abandona ni en las cosas materiales. Todo caminaba bien, todo iba bien. No era un negocio abandonado, era un negocio que cuidaba a Dios. Bendecido por Dios. Porque si lo dejábamos una tarde, un día o algo, y lo dejamos en manos de los trabajadores, pero llegábamos, y muy buenas cuentas, teníamos gente honesta con nosotros también. Y eso también era muy importante. No podíamos pedir más, sino seguir. Y así fue como iniciamos en Chilpancingo después. No es fácil, de lo que íbamos a necesitar y que no iba a ser fácil. Y Jorge en aquel entonces, no, yo voy a dar lo que ustedes dicen, ese librito, enséñales tu librito. Dice, yo veo que ustedes ven un librito ahí. A ver, lo quería yo comprar. Dice, se los compro. Ese es el manual, el primero de 1984. Sí. Bueno, cuando nosotros lo tomamos, es Manual de encuentros conyugales. Ajá. y se aplicó en los primeros encuentros de Chilpancingo. Esto mismo se aplicó a este mismo. Y como ya manual. queríamos que existiera en Chilpancingo, el escrito a máquina. Queríamos el manual, comprarlo, lo que nos costara. Sí. Y véndanos el manual que tienen ustedes ahí Para aprender, empezar seguir y aprender. aprendiendo. Dice, no, este no se vende, este hay que ganárselo. Ah, chirriones, ¿cómo? Pues ya nos empezaron a decir cómo teníamos que hacer. Sí. Primero trabajar en nuestro matrimonio, en nuestra vida conyugal, en nuestra familia. Y así como lo estábamos haciendo, llevamos matrimonios, íbamos por buen camino, nos dijeron. Y eso nos alentó mucho. Íbamos por buen camino. Y que ellos estaban dispuestos, el equipo de ella, a venir a hacer un encuentro aquí. Pero con las condiciones que se Sí, necesitaban. con las condiciones. Pero Necesitábamos el permiso primeramente, ver un sacerdote Sí. que estuviera permanente con nosotros. Un sacerdote. Exclusivo para el movimiento. Exclusivo para el movimiento. En fin, obtener el material humano, que conlleva primero a los sacerdotes, Claro. los permisos. Sí. No sabíamos, pero preguntamos y ellos nos dijeron tienen que hacer esto, esto y esto. Bueno, también instalaciones. Se nos pedían instalaciones y ahora ¿cómo le hacemos? Luego mobiliario. Luego preparación técnica para esos que ya iban naciendo, los nuevos matrimonios que ya estaban surgiendo en los primeros encuentros, ¿verdad? Aunque los diputados nos venían a dar los encuentros acá, a exponerlos, pero tenían ellos que, nosotros sobre todo los primeros teníamos que aprender de ellos, ¿verdad? Y ya ellos nos fueron llevando. La preparación técnica es una cosa y la preparación espiritual es otra, ¿no? Me emociona saber cómo fue ese contacto con nuestro primer asesor espiritual de nuestro movimiento. Bueno, después de que Tasco nos orientaron lo que necesitábamos, dijimos, una casa de retiro, pues no lo hay. Pero vamos a ver cómo le hacemos. Yo presto mi casa y la hago de retiros. Y dijimos, Vamos a ver al Padre Osorio a ver vamos cómo a le ver. dice. El sacerdote, pues vamos a platicar con el padre y que nos vamos. Ya después de que nos orientaron en Tasco, lo primero que hicimos es ir a visitar al padre Humberto. ¿Ya lo conocían ustedes? Ya lo conocíamos. Pero él no conocía el movimiento. Él me había llevado a él no. un retiro de cursillos. Me la voy a hablar, ¿no? Porque él ya sabía lo que yo buscaba. Yo le había platicado y me llevó a un cursillo. Muy bonito también, y también que me acercó a Dios y todo, pero me sentía que no caminaba parejito. Visitamos al padre Humberto los 4 matrimonios y le platicamos nuestra experiencia y nos escuchó. Él como siempre callado. Dice, pues yo no puedo resolverles nada. Primero vayan y platiquen con el obispo y pidan permiso. Llevar permiso. Y si él les da permiso, pues él que diga que les puede facilitar y vienen y me platican. Vámonos con el obispo. Ahí es donde el Padre Osorio pues, ya sabía del lugar de Villa Lucerna. Inteligentemente lo hizo el padre, no lo hizo por... Sí, claro. No, lo hizo de una manera, después lo comprendí, inteligente, quería probarnos y de veras queríamos los matrimonios trabajar. Si no era llamarada de Petra. El compromiso. Él lo dijo después. Dice, y es que yo creí que eran llamarada. Dice, pero bueno, fuimos allá, vamos con el obispo, ¿verdad? Con los 4 matrimonios. Ya era El obispo se entusiasmó también. ¿Y qué nos dijo, Jorge? ¿Tú recuerdas bien? Lo primero que nos dijo, a ver, después de que les pusimos, dicen, bueno, yo no tan solo les doy permiso, les pido que ustedes inicien, pero ya.
con este movimiento. Allá está la casa de retiros, abandonada, dice. Sí. Hablen con el padre Humberto para que se las facilite. Cuando dijo casa de retiros, que era entonces albergue tutelar. Y después estuvieron unos seminaristas ahí y estaba ya abandonada la casa. Ahí está abandonada, dice, díganle al padre Humberto, pónganse de acuerdo con él. Y le dijimos, y a propósito, señor obispo, necesitamos un asesor espiritual de planta. Y quisiéramos pedirle que nos asigne al padre Humberto. Lo pedimos directamente. Sí, sí, claro. Que usted hable con él, porque pues, nosotros no podemos decirle queremos que usted sea, aunque sí queremos, pero usted tiene el mando. De acuerdo, yo voy a hablar con él. Y así fue, nos venimos felices, contentos, ya teníamos la casa. Ya teníamos asesor. Algo que se veía muy lejos, ¿no? Antes que dijimos, ¿dónde vamos a conseguir la casa? Sobre todo eso. Por ahí me dijeron, allá en Zumpango, también hay una casa allí en la parroquia, donde tienen unas camas, muchas camas, de esas de resortitos, catres, no camas, resortes. Entonces hablen con el sacerdote de ahí de Zumpango, a ver si se las quiere prestar. Y fuimos a verlo directamente, todos desvencijados. Digo, bueno, pues ahí le vamos a echar un montón a eso. Le vamos a llevar pinzas, alambre y cosas, resortes, para arreglar esas camitas, esos catrecitos. ¿Y esas se llevaron? No, hicimos como 2 viajes. ¿No? Gracias a Dios, ya teníamos muchos matrimonios. Ya, esas. Y eran muchas manos. Ya eran muchas manos. No, todos querían primero. servir. Yo pongo mi camioneta. Cuando ya regresamos de Chilapa y fuimos a ver al padre, le dijimos ya lo que había dicho el obispo, pues él se quedó y dijo, ¿sabe qué? Lo pedimos a usted como asesor espiritual. Sin consultarle, discúlpenos, pero queremos que usted sea nuestro asesor. Dijo que sí. No hay problema, dice, no hay problema, dice. Échenle ganas. Y después de que le echen ganas, yo voy a ver en qué puedo apoyar. Pues sí, ahí está la casa, vayan con el padre Vicente, que les dé las llaves para que entren y vean cómo está. Y queda en sus manos la casa. Ay, ¿cómo? Vamos corriendo a conocer la casa. ¡Qué cosa! Era una casa abandonada. Totalmente, años tenía abandonada. Muebles viejos, telarañas, sucias, sillones, ropa, cosas. Pero éramos tantos que dijimos, no importa, le vamos a echar ganas y la vamos a limpiar y vamos a hacer esto. Muchos, pero... Íbamos y gracias a Dios había gente muy generosa que les digo, puso sus camionetas. Hay quien puso hasta sus trabajadores para que nos puedan ayudar a limpiar esa casa, ¿verdad? Sí. Adolfo Chávez puso todos sus trabajadores para que fueran a limpiar y nosotros allá andábamos con los otros matrimonios, que ya éramos como unos 20 matrimonios o más, y ya habían recibido su encuentro conyugal, y todos dispuestos, todos en fachas, todos trabajando, felices. Era un hormiguero bonito, así que cuando las cosas están de Dios y Él quiere, se hacen con cariño, con amor, con entusiasmo. Y yo veía pues a los matrimonios cómo llegaban sus taquitos y nos llegaban con comida para que no nos viniéramos y comiéramos allá. Y bueno, como una gran familia. Una cosa hermosa. Eso éramos. Y eso seguimos siendo hasta la fecha. Una gran familia de encuentros conyugales. Ahí tu hermano Silvino, que estaba en la comisión, se dio a la tarea de llevar de la puerta del portón hasta el fondo, conseguir los postes para que llegaran hasta allá, porque no se pusieron postes para luz, se consiguió los permisos. Cada quien abrió sus influencias que tenía y se lograba. Y pues vimos cómo conseguíamos dinero, porque se necesitaba dinero. Sí, se necesitó dinero para comprar material y cosas. Unos llevaban material que tenían en sus casas. Hicimos por ahí, vamos a hacer una rifa. Y nos hicimos una rifa de unas joyitas que había por ahí, a rifarlas entre el movimiento y entre las iglesias y todo. Y se juntó algo de dinerito para todo eso. Qué bonito recuerdo. Estamos hablando de como cuando llegó, se preparó todo el camino para
el primer encuentro en Chilpancingo, en ese espacio tan maravilloso, tan especial que era Villa Lucerna. Sí. Nos están platicando de Villa Lucerna. Pero los de Taxco, para venir al primer encuentro, vinieron en una ocasión, así de sorpresa nos cayeron. Decimos, necesitamos hacer una reunión para hacer un pequeño comité. Ni sabíamos nosotros qué era eso. Ahí en la avenida Guerrero había un saloncito hasta arriba y ahí nos reunimos y nos salieron que pues teníamos que formar un comité con los que estuvieran ahí en ese momento. Eran ya algunos que habían ido al encuentro de Taxco también. Aquí todavía no llegamos ni al primero. Sí, todavía. Y entonces, digo, bueno, nosotros le vamos a dar una cenita o alguna cosa, ¿no? Pero hasta ahí. No, pero no, dice, se va a formar el comité. Que nos van lanzando todos los compañeros. Quisimos hacer un pozolito en agradecimiento a todo aquello que habíamos vivido en Taxco, todos los que ya habíamos ido a Taxco. Quisimos agradecerles al equipo de Taxco y por eso se hizo una. Y ellos dicen, queremos ir a estar con ustedes. Pero no conocíamos su plan de ellos, que nomás dijeron, queremos convivir con ustedes. Reúnanlos a todos y queremos estar allá. Ah, pues un pozolito. Y sí, hicimos un pozolito y todo acá. Y el plan que traían ellos es que tenían que formar un comité aquí, que se necesitaba y si era necesario, que ese comité era un responsable y para todo lo que, porque ya sabían, ellos estaban al día de lo que estábamos haciendo. Entonces ya llegaron ellos aquí, hicimos la convivencia, el padre Osorio estuvo presente, estuvo el padre Osorio también, pero ya estaban de acuerdo con el padre Osorio. Ya sabían. Sí, ya ellos ya sabían, nosotros creíamos que era una convivencia así nada más, pero ya ahí se formó un comité. Pues nos lanzaron a Jorge y Esperanza por ser los más calientes. Los más emocionados. Emocionados y porque, pues no sé, porque Dios así lo quiso en realidad, porque había otros matrimonios que pudieron haberlo hecho tal vez mejor que nosotros. Pero pues, ¿cómo decimos? Y como que sí, como que no dijimos y no, pero pues dijimos, si ya nos aventamos, no podemos decir que no, porque entonces vamos a fallar. A ser incongruentes, ¿no? Con todo lo que ya estaban haciendo y trabajando. Y decir, no, nosotros no. Y pues ahora sí, ustedes, y ahora sí formen su comité, ustedes en quien más confianza vean que. Y pues a votación, ¿qué les parece? Y se sometió a votación con otros matrimonios más. Tres parejas o cuatro. Con 3 parejas más, y pues nos tocó a nosotros. Ya desde entonces ya se empezó a hacer la votación para elegir quién iba a estar al frente y dirigir las cosas. Las actividades, coordinar. Dios nos dio. O sea que ustedes fueron los primeros presidentes del comité. Los primeros presidentes y a trabajar, sí, pues claro. A poner más ganas todavía, Sí, porque teníamos motivarse que dar con eso. testimonio de lo que se hace, de lo que se quería lograr. Y si lo queríamos lograr, pues teníamos que dar el ejemplo nosotros como pareja. En todos los aspectos, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. Porque no puedes estar haciendo una cosa y dando un testimonio diferente. Esos eran los retos a los que se encontraron cuando decidieron iniciar como pioneros aquí en Chilpancingo. Así es, y sí, el compromiso. Era algo, sí, muy comprometedor, pero también halagador y favorecedor para nosotros como matrimonio. Nos íbamos favoreciendo cada día más en el aspecto conyugal. Y de ahí llegó el primer encuentro conyugal, ¿que fue cuándo? Jorge. En marzo, en el mes de marzo de 1985, al año casi. Ya teníamos algo de material humano, ¿verdad? De septiembre a marzo para ayudarnos. se hizo el primer encuentro. Sí, imagínense, ¿no? Ajá. Se hizo el primer encuentro, qué emocionante fue el encuentro. Vinieron de Taxco, trajeron sacerdote porque dijo Osorio, yo no puedo porque no conozco el movimiento. Necesito vivirlo, sí. He oído hablar, dice, vivir. he oído hablar del movimiento de encuentros conyugales, pero hasta ahí. Y vinieron, se vino el primer encuentro, el segundo, el tercero, no teníamos sacerdote. Llegó un equipo y que no había sacerdote y no se puede hacer un encuentro conyugal si no hay un sacerdote presente. Y madrugaron Jorge y otros compañeros, un amigo, se fueron a Chilapa a conseguir. Nos vimos a las 3 de la mañana de aquí de Chilpo, era brecha todavía, era brecha. Y nos dijeron, bueno, el único que puede ser asesor
es el padre Antonio Silva. Sí, que en paz en Chilapa. descanse. Pero hablamos con los de Tasco, dice, pero él necesitan llegarle antes de las 5 de la mañana. Híjole. ¿Por qué? Porque se va a los pueblos Ujú. el día domingo. trabajar, sí. Teníamos que ir el día domingo. No, fue el sábado. O sábado, Sábado. algo así. Entonces, pues nos fuimos a las 3 de la mañana. Y ya vimos, preguntamos dónde era la casa donde él dormía, y llegamos y tocamos. A ver, ya él ya estaba preparándose para salir. Apenas. Sí, llegamos, le tocamos, oiga, venimos por esto y esto de los de Tasco. Sí, ya más o menos creo que me hablaron por teléfono. Pero yo pues tengo mis ocupaciones. Digo, pero ¿sabe qué lo necesitamos? Porque ya el encuentro ya está. Ya había iniciado el encuentro. Ya Del iniciado. viernes por la tarde. Y no tenían sacerdote. Y sí lo convencieron. Sí, y le digo, bueno, váyase con nosotros. No, dice, yo me voy a ir. Yo les llevo allá. Órale, pues, como en la mañana, como a las 10 de la mañana. Y sí, un padrecito de veras que... ¿cómo Muy no recordar? responsable, muy querido por la gente también aquí. Y él fue el Jorge primer Vinamaya. asesor espiritual para un encuentro. De Fueron acá. 2, 3 encuentros, Sí. los primeros. De los primeros fue. primeros. Y el padre Humberto iba y se daba sus vueltecitas y se asomaba nada más por fuera. Y se asomaba por fuera nada más. Ay, decíamos, ay, porque el padre no nos apoya. Ay, porque el padre no nos apoya. El nervio, la Padre, mente. queremos que usted viva el encuentro conmigo. No, no puedo todavía, no. Yo les diré cuándo pueda. Y híjoles, y pues ya queríamos. Llegó el momento en que dice, voy a estar con ustedes. Pero nomás voy a dar unas pláticas y me retiro. Iba y daba unas 2 pláticas y se retiraba. Y ya. Ah, sí. Y ya después en una comida que teníamos Le ya de, mandamos un recado. de clausura de encuentros, Jorge le escribió una carta al padre Humberto diciéndole que lo necesitábamos, que nos De apoyara. tiempo completo. Y que viviera su encuentro, que lo viviera para que se enamorara. Leyó la carta y se paró después de que leyó la carta ante todos los matrimonios que estaban ya viviendo su encuentro ya en el último día, el domingo, en la comida. Como en tercero. Y se paró y dice, me comprometo, acabo de recibir una carta del presidente de encuentros, y me comprometo a que el próximo encuentro estaré tiempo completo. ¡Qué un emocionante! No. Una cosa. Todos aplaudimos, todos gritamos y felices. Ese fue su punto de enamoramiento. Cuando Y él dijo, cuando fue, me he enamorado de encuentros conyugales. Y esa es la palabra que creo que debemos tener nosotros como matrimonios. Estar enamorados del movimiento, los que ya lo vivimos. Enamorarnos de ese movimiento de encuentros. Amarlo, quererlo, cuidarlo, protegerlo y sobre todo mantenerlo vivo. No dejar que muera el movimiento de encuentros conyugales. No, y así ni en fue. Chilpancingo ni en ningún lugar. Así fue como él tomó su encuentro, porque en un encuentro ningún sacerdote puede ser asesor si no ha tomado ese encuentro. hay que vivirlo. Entonces, en ese momento, en ese segundo, tercer encuentro, fue cuando ya él ya pudo ser asesor del movimiento de encuentros conyugales en Chilpancingo. De ahí para Y así fue el hasta el inicio de número. encuentros conyugales y ahí nos desprendimos. Hacer encuentros cada 3 meses se hacían en aquel entonces. Pero en cada Eso, 4 encuentro meses. llegaban 30, 40 y hasta 50 matrimonios. Nos tocó ver todavía matrimonios de 50 parejas, los encuentros. Ajá. Así es. Algo muy fructífero, algo muy bendecido por Dios, no cabe duda, que es un movimiento que no lo trajo Jorge y Esperanza a Chilpancingo, no lo trajo los Fueron matrimonios, instrumentos. solamente por gracia de Dios y porque, aunque tal vez indignos, pero fuimos instrumentos del Señor para llevar aquello. Muchos matrimonios que vivimos el encuentro en aquel entonces, Dios nos llamó para formar un equipo, para formar un ejército y que estuviéramos al servicio de Dios. Y yo creo que, pues a mí eso me llena mucho, eso me emociona mucho. Y cada vez que hay un encuentro, mis oraciones son para los encuentros, porque queremos que este movimiento persevere por toda la vida, si es posible, porque el mundo lo necesita. Los matrimonios jóvenes que están viviendo hoy, la etapa que estamos viviendo,
Es muy importante, es importantísimo, matrimonios, chicos, si nos están escuchando, vivan un encuentro conyugal. Yo creo que a veces no van porque piensan el temor a Dios o la lejanía que tienen de Dios o no quieren acercarse a Él, pero no vayan por acercarse a Dios porque no creen o a veces en Dios, pero Dios sí cree en ustedes. Dios cree en nosotros, aunque nosotros no creamos en Él. Y si vamos, ahí empezamos a conocerlo. Verdaderamente es Cristo. Y con lo que verdaderamente es un matrimonio en el que se debe perseverar y que Dios te bendice con la vida, con la salud y nos permite llegar a la vejez. Sí, efectivamente, fíjate que qué bueno que tocas ese punto, Esperanza, Jorge. Muchos matrimonios nos ven, o sea, vamos a invitarlos y sabemos, nos damos cuenta que en muchos matrimonios hay crisis, porque no de balde muchos matrimonios de nosotros vamos a hacer esa invitación, porque vemos ahí situaciones que a lo mejor dijéramos, híjole, cómo quisiera que conocieras, que te enamoraras del movimiento, que lo conocieras primero, para que te dieras cuenta de la maravilla que es el movimiento, ¿no? Entonces, muchos matrimonios viven así hoy, en crisis y en la rutina, en el distanciamiento, así como ustedes nos lo relataron, que vivían en aquellos años, imagínense, que no había tantas distracciones como ahorita. Ahorita imagínense con tantas situaciones que se viven con lo nuevo que hay. Pues esas crisis deben agudizarse. Y ya ahorita lo mencionaron, con esa emoción de decir, vayan, conozcan. ¿Qué más les dirían a esos matrimonios? Porque viene el encuentro ya en 2 semanas, semana y media prácticamente. Sí, hay matrimonios que de repente dicen, no, yo para volverme a enamorar y de la misma, pues ya no. Pero ¿ustedes creen que se puedan volver a enamorar de los esposos o las esposas nuevamente? Como renacer. Aunque haya problemas en el matrimonio, ¿verdad, Jorge? Aunque haya discusiones, desacuerdos tal vez, el enamoramiento no debe morir nunca. Nosotros creemos, Jorge y yo lo hemos platicado, que el enamoramiento no debe morir. A pesar de las dificultades y los tropiezos, se debe cultivar ese enamoramiento. ¿Y cómo se debe de cultivar? Con el perdón, con la comprensión, con el apoyo, con reconocer mis errores y reconocer las virtudes que mi pareja tiene también. Porque si no reconozco mis errores y no reconozco las virtudes que mi pareja tiene, entonces estoy cayendo en un egoísmo tremendo y nunca podré ser feliz. Pero se puede, el enamoramiento ahí está, siempre permanente. En una ocasión escuché o leí que decía, creí en mi amor apagado. Ustedes lo han escuchado también. Creí mi amor apagado. Moví las cenizas y me quemé las manos. ¿Qué quiere decir? Que ahí está el amor, el enamoramiento. Solamente hay que cultivarlo, hay que sentirlo, hay que renovarlo. No hay que perderlo nunca, nunca. Es una joya, como una joya que amamos tanto, que no la debemos de perder, que la debemos de conservar siempre guardadita, en nuestro corazón sobre